¿A Tranquila. qué pues habéis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de ella, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. Eso es todo, hermano Rodrigo. El 18. Vale. Hermano Luis Aroca, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, mi hermano. Vale, léanos el mismo versículo, por favor. El mismo Ojalá versículo si de pronto hay alguien que tenga otra versión. dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. Vale, gracias. ¿Alguien tiene una versión diferente? Todos tienen la 1960 ahí. Yo tengo un hermano. Dale, Natalie. ¿Con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? Excelente, vale. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Qué versión es esa? Viviente. Versión viviente, vale. Sí, señor. ¿Alguien tiene otra versión por ahí? Bueno, toca comprar Biblias. O si no, ahí en el Google, ustedes buscan Biblia paralela. Biblia paralela y ahí van a encontrar más o menos unas 5 versiones. Eso les sirve mucho para los que estudian la palabra, para los que preparan mensajes. Pues tengan una vista diferente del texto al que están ubicados en la versión 1960. Ok, estamos hablando entonces de Dios, de unicidad de Dios, estamos hablando de eternidad, de preexistencia, de autoexistencia, etcétera. Ok, vamos a cantar unas 2 cancioncitas. ¿Alguien está por ahí para que nos ayude con canciones de conocimiento, de aprendizaje, de crecimiento, alabanzas? Dale, Gerson. Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. En esta mañana creo que todos sabemos que la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios es siempre con nosotros. Así que vamos a decirle en esta mañana que grande es tu fidelidad. Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Así es, aleluya, esa fidelidad de Dios siempre para con su pueblo.
estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Dígalo. Tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo lo ves. Grande Señor es tu fidelidad. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo. Y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo lo ves. Grande Señor, grande Señor, grande Señor, es tu fidelidad. Gracias, Señor Jesús. Aunque seamos infieles, tú permaneces fiel, Señor Jesucristo. Gracias, porque nunca nos faltarás, Señor. Siempre estás a nuestro lado, Señor Jesús. Esta canción ha sido de bendición para mi vida en este tiempo que hemos estado así aislados. De saber, de ese deseo de buscar de la presencia de Dios siempre, y ese es mi anhelo. Buscar de día y noche el amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche del amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia, en tu presencia
hay plenitud de plenitud de gozo gozo en tu en tu presencia. presencia. Delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia. Mi anhelo es buscarte día y noche, del amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia. Oh Jesús, gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Gracias, Señor Jesús, que una vez más nos permite disfrutar de tu presencia maravillosa, Jesús. Bendito por los siglos eres tú, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Alabanzas al Señor Jesús. Qué bueno estar en la presencia del Señor. Qué bueno poder disfrutar de su bendición, poder disfrutar de su comunión, poder disfrutar de su misericordia. Bien, vamos entonces a la palabra de Dios. Vamos a entrar en la palabra del Señor. Vamos a ir al estudio de la palabra el domingo pasado. Entonces estábamos iniciando acerca de la doctrina de la unicidad. ¿Sí recuerdan? Alcanzamos a iniciar el diálogo con respecto a la unicidad de Dios. Dijimos que íbamos a ver estos incisos con respecto a los atributos incomunicables de Dios. Quiero entonces permitir para que alguien nos ayude a hacer el recuento, alguien nos ayude a recordar qué vimos, en dónde quedamos, qué dijimos, para que entonces la clase no nos quede suelta, sino que continuemos haciendo el hilo de la interpretación. ¿Alguien me quiere ayudar con un recorderis? Hermano Rodrigo, Dios le bendiga. Bendiciones. Hermano Rodrigo, veníamos hablando de los atributos incomunicables de Dios, que Sí. son atributos exclusivamente de la naturaleza de Dios. Bueno, el atributo es la cualidad o característica de una cosa, especialmente la parte esencial. Amén. También, bueno, hicimos lo que fue el listado que usted nos dio de los atributos. Y bueno, usted nos hizo una pregunta sobre la diferencia de unicidad, nombre, divinidad, y al final nos dejó como un título o un subtítulo acerca de unicidad. Nos dio la cita de Deuteronomio 6:4, Gálatas 3:20, y nos dijo que Dios es único, inmaterial en esencia, esencia espiritual, incorpóreo e indivisible. Vale, gracias, Lorenzo. ¿Alguien tiene otro apunte, algo más que han captado?
Dios lo bendiga, hermano Rodrigo. Dale. Bueno, el hermano Lorenzo ya dijo de lo que es atributo, dice que la definición que nos dio el hermano Rodrigo, los atributos de Dios son perfecciones reveladas del ser divino. También dice que por más que nosotros estudiemos a Dios, siempre iremos por las orillas y por más que escuchemos a grandes predicadores, esto solamente será un susurro de Dios. Se habló que la divinidad la necesitamos para explicar a Jesús en Dios y que el nombre Jesús es el que se nos fue dado para la salvación. Vale. ¿Quién captó algo más? Esas dos notas están bien separadas, pero están acordes a lo que hablamos. Bueno, Jonathan. En lo que nos dijo de todos los atributos de Dios, con eso pues hay una gran conclusión, que es que todo lo que hemos escuchado de nuestro Dios es solo un susurro para lo grande que es Él. Ok. ¿Alguien captó otra cosa? Hermano Rodrigo, los atributos incomunicables de Dios son los que a Él lo hacen ser Dios, porque no se pueden ni comprar ni aprender y son cualidades exclusivas de Él. Muy buena esa nota, sí señora. Ok, ¿alguien más? Hermano Rodrigo, Dios te bendiga. Ana Gladys, bendiciones. Amén. Hermano Rodrigo, también se dijo que el nombre se revela progresivamente en cada una de las dispensaciones, que Dios deja que el hombre se relacione con él, pero siempre termina con un juicio, que en el juicio, digamos en la dispensación de Adán, el juicio fue la expulsión de Adán del huerto. Muy bien. Muy buena esa nota también. O sea, mire que hay ya 5 notas y cada una está diciendo cosas muy importantes, pero sin repetir lo mismo que dijo la otra persona. Muy interesante. ¿Alguien tiene algo más? Mano Rodrigo, bendiciones. Amén, Dios lo bendiga. Amén. Mano Rodrigo, yo tengo aquí que los atributos incomunicables de Dios son de la naturaleza de Dios y que son exclusivos de Él. Y vimos 2 textos, dijimos que Dios es indescriptible. Vimos Job 11:7, que dice, descubrirás todos los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Y vimos Job 26:14, he aquí estas cosas son solo los bordes de su camino. Y cuál leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Oiga, muy bueno. Esos 2 versículos son supremamente profundos con respecto a eso de lo que es Dios. Realmente muy buenos esos 2 versículos que los estuvimos analizando. Bueno, ¿alguien dijo algo más? ¿O arrancamos? Amén, hermano Rodrigo. Ana, dile. Bueno, yo repito lo que dije hace 8 días, que cuando estamos hablando de Dios, no necesitamos hablar de la divinidad, hablamos de la divinidad cuando hablamos de Jesús, para explicar que Jesús es Dios. Y otro apunte que tengo es que el nombre de Dios ha sido progresivo, y hoy en la dispensación de la gracia es que vemos el nombre de Jesús, que es en el cual nos salvamos. Ok, buena nota también y totalmente diferente a las otras. Entonces, el nombre de Dios ha sido progresivo en su revelación. Acuérdese que comenzamos con el yo soy el que soy, que no es un nombre, pero a partir de ahí se fueron dando y hemos visto muchos nombres. Y hoy pues nos tocó a nosotros la bendición del nombre de Jesús. Y digo la bendición porque aunque los otros nombres de Dios siempre han sido muy importantes, recuerde que el nombre de Jesús está por sobre todo nombre. Así que está por encima del Shaddai, del Jehová, del Siddiquenú, todo está por encima de cualquier nombre que exista en la historia. Así es que a nosotros nos tocó pues una época grande del nombre, en esa revelación progresiva de Dios
en darnos a conocer su nombre, pues nos ha tocado, creo que la mejor etapa. ¿Vale? Muy importante. Listo. Hermana Maribel. ¿Me levantó la mano o no? No, dije gloria a Dios. Ah, bueno, gloria a Dios. Vale. Hermano, Listo. yo tengo, Dale, Nubia. sí, les bendiga a todos. Bueno, yo tengo un apunte acá. Dice que la unicidad describe todos esos apartes de Dios y que unicidad nos refleja que Dios es único, Dios indivisible, inmaterial, incorpóreo, y que el nombre es una doctrina que nos ayuda a mantener cuál es el nombre de verdadero. Vale, gracias. Muy bien. Entonces, vámonos con la lección de hoy. Muy bien. Entonces, estamos aquí en esta propuesta, la unicidad, su unicidad, hablando pues de Dios. Definimos, según la versión Reina Valera, el versículo que estábamos leyendo, o sea, este versículo, para que no se pierdan este versículo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este versículo que estamos leyendo ahí, entonces, contiene dos afirmaciones acerca de Yahweh. Está diciendo que es nuestro Dios. Ahí está implícita la palabra unicidad. Y que Yahweh o Yahvé es uno, entonces está la palabra unidad. Decimos entonces que esta traducción es posible y correcta, y el doble uso del nombre de Dios puede ser una prueba de la doble afirmación. Sin embargo, la palabra Ehab, palabra hebrea Ehab, en el texto hebreo, Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad, que significa uno, se puede o puede ser traducida también como único. Ese uno quedaría para unidad, es también la traducción de único. Esa traducción parece ser una mejor de la Reina Valera. En este caso, este versículo no enseña tanto la unidad de Dios, sino la unicidad. Entonces, por eso Deuteronomio 6:4 ha sido tomado no por los pentecostales, sino por el pueblo de Israel, el pueblo monoteísta, como el versículo base del monoteísmo, de la doctrina del único Dios verdadero. En la franja de abajo tenemos una serie de citas que nos ayudan mucho a reforzar de lo que estamos hablando. ¿Cómo podemos definir entonces la palabra unicidad? En primer lugar, según el diccionario de la palabra castellana, unicidad quiere decir calidad de único. Eso nunca se le olvide, calidad de único. Mientras que la palabra único, mire que aquí la palabra se descompone. Entonces, la palabra unicidad, a ver qué hacemos aquí. Entonces, la palabra unicidad, en su definición, es calidad de único. Esta definición es importante que no se le olvide nunca. Y la palabra único quiere decir solo de su especie, o sea, no hay otro ser de esa especie. Él es único. Para la palabra único, el diccionario como sinónimo dice original, raro y extraordinario. O sea, eso es un único, algo que es original,
que es un tanto raro porque no hay otro de su especie, no hay otro de su forma, y es salido del contexto, o sea, es extraordinario. Podríamos decir entonces que es la mejor palabra para describir la doctrina bíblica de Dios, del Dios único, porque con ella podemos definir que solo hay un único Dios. Entonces, esta gráfica, esta diapositiva, ojalá la grabemos, le hagamos una fotico en nuestro disco duro para que no se nos olvide estos aspectos tan importantes. Reforcemos entonces el trabajo que hicimos ahora 8 días. Definimos entonces que unicidad es la doctrina o ciencia bíblica que define a Dios como único, inmaterial, indivisible, incorpóreo, absoluto. Eso quiere decir la palabra único, indivisible, incorpóreo, absoluto. También decimos que el nombre, la doctrina del nombre es la doctrina que nos muestra la revelación progresiva del nombre de Dios hasta llegar al definitivo nombre de Jesús. Esa es la doctrina del nombre, comenzando desde yo soy el que soy. La doctrina de la divinidad es la doctrina que nos enseña que Jesús es Dios manifestado en carne. Ella nos deja conocer y entender que Dios estaba en Cristo, no con Cristo, sino en Cristo. Eso es importantísimo y fundamental. Vale. Veamos entonces un refuerzo mayor con respecto a unicidad. Entonces podemos decir que Dios es absolutamente uno y único y no es susceptible de ninguna división. Ojo a eso. La unicidad nos enseña que Dios es absolutamente uno y único y no admite, no tolera, no se puede hacer de él ninguna división. El versículo de Isaías nos está diciendo eso. ¿Qué pues, qué figura me compondréis? ¿Qué imagen me haréis? ¿A qué me les voy a parecer? No hay forma de hacerlo. 2. La doctrina de la unicidad nos dice que el único Dios es el Padre invisible, que fue manifestado en carne como un hombre, que es Jesucristo, el Hijo visible. Eso nos dice la doctrina de la unicidad. O sea que el Hijo Jesús es simplemente una manifestación visible de Dios. Eso, hermano, si usted lo está captando, eso es definitivo. Lo vamos a encontrar más adelante. Pablo dice que él es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible. Entonces, eso es lo que estamos diciendo aquí, que el único Dios que es el Padre invisible fue manifestado en carne como un hombre, que es Jesucristo, es la parte visible de Dios. O sea, Dios se dejó ver y lo hizo de una manera humana, lo hizo en carne. Y 3, la unicidad nos dice que las diferencias bíblicas entre el Padre y el Hijo se explican por la encarnación, ya que cuando Dios se manifestó en carne, Él continuó existiendo como el Dios Padre. O sea, Él no cambió su naturaleza. Si entendemos especialmente esta cita de Juan 4:24 y lo que dice Mateo 1:18. Juan 4:24, recuerden que dice Dios es espíritu. Y Mateo 1:28 dice que el Padre de Jesús es el Espíritu Santo. O sea que
el Padre es Dios y Dios se manifestó en carne. Estos tres elementos, pues para reforzar, porque me interesa que nos quede bien definido esto que es una doctrina fundamental en nuestro credo, en nuestra fe. Vale. Con respecto a el nombre, entonces decimos que Dios tiene nombre. El nombre del Ser Supremo no es Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo, ni Creador, ni Todopoderoso. Esos apenas son títulos descriptivos, o la Biblia los cataloga, o más bien la teología los cataloga como epítetos dados a él, pero no son nombres. Ninguno de esos es nombres, y hay otros tantos títulos. Permítame decirle que para Jesús en la Biblia hay más de 700 títulos. Escuche eso, para Jesús en la Biblia hay más de 700 títulos, pero el nombre es Jesús. Así que fundamental y interesante. Pero aunque hay una buena cantidad de nombres revelados en el Antiguo Testamento, ninguno de ellos muestra de manera completa la naturaleza de Dios. O sea, acuérdese que los nombres del Antiguo Testamento, y cuando hablamos sobre todo de nombres compuestos, ese nombre describía para los judíos una parte de Dios, una parte de Dios. Entonces, Jehová proveerá. Entonces era Jehová el de la provisión. ¿Ve? Jehová mi estandarte. Entonces era Jehová mi bandera. El momento para la guerra. Entonces describía solamente esa partecita, el Dios guerrero. El Dios que me sana, describía esa partecita. Los nombres no describían todo lo que es o el carácter de Dios. Para ellos solamente describía una parte en el Antiguo Testamento. La Biblia dice, dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y agrega entonces el profeta y dice, todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa o traducido es Dios con nosotros. Entonces note cómo el nombre de Jesús recoge toda la naturaleza, toda la divinidad de Dios, todo el poder, todas sus características, todos sus atributos están reunidos en el nombre de Jesús. Eso es importante tenerlo en cuenta, fundamental. ¿Por qué Jesús es el nombre sobre todo nombre? ¿Por qué Jesús? Al punto que el mismo apóstol entonces no solamente se quedó ahí, sino que agregó, delante de ese nombre se dobla toda rodilla de los que están en el cielo. Mire que eso es atrevido, porque estamos hablando del Hijo. Jesús es el Hijo. Y entonces el apóstol está diciendo, delante del cual se doblará toda rodilla de los que están en el cielo. Así que si en el cielo hay alguien aparte de Dios, aparte de Jesús, perdón, entonces se tiene que arrodillar delante de Jesús. Así sea el Padre, así sea el Espíritu Santo, o así sea el que sea, se tiene que arrodillar. Eso es irreverente, visto desde esa óptica. De los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y todo el que tenga lengua, le toca confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Note cómo termina el texto. Para gloria de Dios Padre. Eso no quiere decir que ese gloria de Dios Padre es otro. Lo que está diciendo es que Jesús es el Dios Padre. Alabanzas al Señor. Estas doctrinas, hermanos, son
son definitivas y cualquier pentecostal que se respete, pues hermano, tiene que dominarlas. Tiene que dominarlas. No se puede dar el lujo de decir yo soy unicitario y no sé qué es unicidad. No, tiene que dominarlas. Yo sé que Dios tiene un nombre, pero pues hasta ahí tiene un nombre y es Jesús. Pero hay que ir más allá. Ok, vale. Y tenemos 3 refuerzos para la expresión divinidad o deidad. Cualquiera de las 2 palabras son válidas. La divinidad o la deidad. Pablo realmente menciona es la deidad de Dios, la deidad de Jesús. ¿Ya? Vale. La confesión de la deidad de Cristo surge de los múltiples testimonios del Nuevo Testamento, como el Logos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, el verso 1 y el verso 13. Se nos dice que en el principio era con Dios y que Él también era Dios. ¿Ya? Eso es importante. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios, dice Juan. El verso 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Dios. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mire, ahí hay una definición de que Jesús es Dios. Y entonces el verso 14 nos define que ese Dios se hizo carne. O sea, Jesús no llegó a ser un Dios aparte de Dios, ni es un Dios como la Biblia de los testigos de Jehová con D minúscula. No, Jesús es Dios, porque Dios se hizo carne. ¿Qué más podemos decir de la deidad de Cristo? En el Nuevo Testamento le atribuye a Jesús, términos y títulos que son claramente títulos divinos. Dios le otorgó el título preeminente divino de Señor. Filipenses capítulo 2, el verso 9 al 11, es uno de los textos que estamos citando. El apóstol Pablo le da divinidad a Jesús allí. Filipenses capítulo 2, el verso 9 hasta el verso 14. Voy a leérselos para que nos quede con mayor claridad. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, no solamente Dios, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es un versículo de profunda revelación. Pablo a los Corintios en el capítulo 2 acepta la adoración de Tomás, perdón, en 1 Corintios 2:8 se le habla o se menciona de él como el Señor de gloria. Y Jesús acepta la adoración de Tomás en la gran confesión, Señor mío y Dios mío. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y 3, Pablo nos dice que en él, en Jesús, habita toda la plenitud de la divinidad. Pues note que Pablo o el Nuevo Testamento utiliza las 2 palabras, la deidad y la divinidad. Colosenses 1:19 lo expresa claramente. Dice Colosenses, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, toda su plenitud de la divinidad. O sea, Dios está todo en Cristo. ¿Ok? Los yo sois
del Evangelio de Juan también son un testimonio claro, contundente de la identificación de Cristo con su deidad. Yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad. Eso lo vimos hace unos días atrás. ¿Se acuerdan? Vimos los yo soy de Jesús, que entonces ese yo soy es el mismo, de la misma raíz de yo soy el que soy, de Génesis. Eso solo se le puede atribuir a Dios y Jesús se los atribuyó toditos. Así que, señores, pues ahí quería dejarles este refuercito con respecto a esas tres doctrinas porque el domingo pasado sentí que estábamos medio embolatados y no estábamos siendo realmente claros con poder hacer la diferencia entre estas tres doctrinas, y me parece que es fundamental, hermanos, que sepamos hacer la diferencia. Ok, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Nos quedó más claro? Ahora sí usted tiene los conceptos bien definidos, bien claros. ¿Alguien que me diga algo? Ajá. Muy bien. Bueno, entonces podemos decir que la divinidad hace referencia a la manifestación de Jesús, a todo lo que fue. A la manifestación de Dios en carne en Cristo. Sí, de Dios en sí, sí, señor. Porque Jesús no se manifestó, el que se manifestó fue Dios. Dios en Jesús, sí, señor. Por eso, perdóname, Nata, por eso el término completo que también lo aprendimos hace un tiempo atrás en boga, es que uno debe decir Dios se manifestó en carne, ¿ya? Para que entonces cuando yo digo completo, estoy haciendo las dos cosas. Estoy diciendo que Dios se dio a conocer en carne en la persona de Jesucristo y a la vez estoy ratificando que Jesús es Dios, Dios manifestado en carne. Listo. Y el nombre hace referencia a la revelación regresiva. Progresiva. Sí, progresiva, hasta llegar al definitivo nombre Jesús. Corrige, no es regresiva. No es progresiva, sí. Ok. Progresiva, sí. Sí, señora. Entonces, el nombre de Jesús hace parte de esa larga lista de nombres que vimos atrás, pero que ya dijimos que esos nombres compuestos solo dejaban ver una parte de Dios. Entonces, cuando Israel iba a orar por sanidad, entonces invocaban el nombre que representaba yo soy Jehová tu sanador. Cuando necesitaban provisión, invocaban el nombre que significaba provisión. Cuando iban a ir a la guerra, oraban al Dios que es mi estandarte. Nosotros, en el nombre de Jesús, sanamos enfermos, echamos fuera demonios, perdonamos pecados, obtenemos salvación, tenemos sanidad divina, de todo. El solo nombre de Jesús lo hace todo. Porque entonces todos esos nombres convergen en Jesús. ¿Aló? Listo, sí, señor. Vale, ¿alguien más? Para mí es fundamental que esto nos quede claro, estudiantes de la palabra, que nos quede claro, que nos quede definido. Yo, hermano, una cuestión. En su totalidad la Biblia nos muestra que Dios es uno y que Jesús es la revelación de Dios. ¿En qué momento se hace necesario que esto tenga que explicarse? Porque, es decir, si la interpretación se hace bien, Dios es uno y Jesús es su manifestación. ¿Qué hace que sea? ¿Por qué razón algunos toman diferentes interpretaciones? Pues porque existe la verdad y la mentira. Así de sencillo, porque existe Dios y el diablo, porque existe el bien y el mal.
Entonces, nosotros no estamos tratando de comprobar que existe un Dios. Él se comprueba por él solo. Amén. Y la Biblia tiene la doctrina de la unicidad de Dios, del monoteísmo, no para comprobarlo, sino para que la gente lo crea. Pero como existe la verdad y la mentira, es mucho más fácil creer la mentira que creer la verdad. Precisamente porque hay un ser que desvía y que transgiversa y cambia la verdad y la hace parecer verdad cuando es mentira. Entonces, tan fuerte es esto que aparte de la gente que cree, escuche, aparte del pueblo que cree que Jesucristo es Dios, el resto del mundo es trinitario. O sea que eso hace que la mentira sea muy fuerte y muy creíble, porque es que lo que más se parece a la verdad es la mentira. Entonces, por eso la iglesia ha sido puesta para eso, para explicar la verdad de Dios a los que están perdidos, a los que no la conocen, para que les sea revelada. Porque a menos que la verdad les sea revelada a la gente, la verdad será entendida. La verdad no se entiende porque se sea teólogo. La gente va a la universidad, estudia en el seminario y se hacen grandes teólogos, pero siguen creyendo en la mentira, porque no es el estudio secular el que revela la verdad, es el Espíritu Santo y, como dice Pablo, a quien Dios se lo quiera revelar. Por eso es que usted debe sentirse un privilegiado, que habiendo tantos inteligentes en el mundo, usted y yo tengamos la revelación de la verdad y podamos y sepamos explicarla, porque no es solamente tenerla, sino creerla y explicarla, poder explicarla. Y por eso tenemos que estudiarlo para tener bases bíblicas, porque no es solamente decir Jesús es Dios y Dios es uno. Eso lo sabe hasta el diablo y eso se llama meramente fe intelectual. Pero hay que pasar de la fe intelectual a la fe de poder creer y confesar, porque la fe en Jesús como Dios es que yo sea capaz de confesar con libertad que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Entonces, el diablo cree que Dios es uno, pero ese se llama fe de conocimiento y la fe de conocimiento no salva, no sirve para nada. El mundo entero sabe que hay un Dios, pero no lo obedece. Esa es fe de conocimiento, ¿vale? Listo, seguimos. Muy bien. Entonces llegamos aquí a continuar con la definición, con lo que estamos trabajando acerca de la unicidad. Según Deuteronomio 6:5, Dios siguió el anuncio del versículo anterior, o sea, refuerza lo del 6:4 y ahora le añade un mandamiento que requiere una completa creencia en amor hacia Él como el único y solo Dios. ¿Y qué es lo que el Señor le agrega? Y amarás al Señor tu Dios, pero no de cualquier manera, sino de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, si de verdad crees que Dios es uno, ámalo. Ámalo con todo tu corazón, ámalo con toda tu alma y ámalo con todas tus fuerzas. Mire que ningún otro mandamiento tiene ese soporte y ese sustento. Así que se debe anotar la importancia que Dios pone a Deuteronomio 6, 4 y 5. Él manda que estos versículos sean colocados, escuche, 1, en el corazón. 2, que se le enseñen a los niños todos los días. 3, hay que ponerlos o hay que atarlos en la mano y establecerlos en la frente. Recuerden que vimos eso cuando vimos la filacteria, que la filacteria iba en el brazo izquierdo, iba atado durante todo el brazo y llegaba hasta el dedo corazón.
indicando que la ley de Dios debía estar tan cerca del corazón y amarla, y debía estar en la frente para recordarla, y escritos en los postes y en las puertas de la casa. Así que mire, ningún otro mandamiento ni ninguna otra revelación tiene estas características. Esto era lo que había que hacer con Deuteronomio 6, 4 y 5. Ponerlos en el corazón, enseñarlos a los niños todos los días, atarlos en la mano izquierda y en la frente, en las cajitas que se llamaban filacterias, y escribirlos en los postes de las casas y en las puertas, en los dinteles de los postes de las casas. Se escribían estas palabras: Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Eso estaba escrito por todas partes. Así que cuando hablamos de la doctrina de Dios, del Dios único, buscamos la palabra que mejor expresa esa enseñanza, y esa palabra es unicidad. La palabra que mejor describe, enseña y explica la doctrina del Dios único es la palabra unicidad. Muy bien. La expresión calidad de único. El primer mandamiento de todos es este, dice el Señor en Marcos 12:29. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Ya? Jesucristo simplemente es un mediador como hombre. En la parte divina Él es Dios, pero se necesitaba un hombre que interviniera entre Dios y los hombres, y por eso Jesucristo se hizo, Dios se hizo hombre. Muy bien. Unicidad revelada. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y Pablo a los Gálatas dice, pero Dios es uno. O sea que esa es una doctrina de toda la Biblia. La Biblia es un libro monoteísta. La Biblia es un libro monoteísta. Está en el curso de toda la Biblia. Toda la Biblia tiene la doctrina del monoteísmo, del único y verdadero Dios. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así dice la versión 1960 de la Reina Valera. El versículo que nosotros aprendimos dice entonces, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Muy bien. Entonces, esto se llama unicidad revelada. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Los 10 mandamientos empiezan con no tendrás dioses ajenos delante de mí, según Éxodo 20:3 y Deuteronomio 5:7. Dios enfatizó este mandamiento declarando que es un Dios celoso. En Deuteronomio 29:39, Dios dijo que no hay ningún otro Dios. Con él no hay otro como el Señor y no hay Dios fuera de él. Eso lo declara enfáticamente la palabra del Señor. Solamente Él es Dios, dice el Salmo 86. Solamente tú eres Dios. Así que el apóstol dice, así que pueden haber muchos Cristos, pueden haber muchos dioses, pero para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, solo hay un mediador. Alabanzas al Señor. Veamos las declaraciones que Dios hace en Isaías. Hay unas declaraciones que son enfáticas, o sea, son inamovibles, son intransferibles, son incambiables. Dios dice en Isaías, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí.
Dios dice en Isaías, fuera de mí no hay Dios. Dios dice en Isaías, yo soy el primero y yo soy el postrero. Dios dice en Isaías, no hay Dios sino yo. Dios dice en Isaías, no hay fuerte, no conozco ninguno. Dios dice en Isaías, no hay más que yo. Dios dice en Isaías, yo Jehová y ninguno más que yo. Dios dice en Isaías, no hay más Dios que yo. Y Dios dice en Isaías, Dios justo y salvador. Alabanzas al Señor. O sea que, hermano, mire, solo en Isaías, y eso que no están todos las aseveraciones de Dios en Isaías, y solamente estamos hablando de Isaías. Imagínese usted cuántas aseveraciones habrán en la Biblia con respecto a la unicidad de Dios. Esto es solo en Isaías y no están todas. Así que creo que nosotros, si de algo podemos estar seguros, es de lo que creemos. Jesús enseñó entonces en Deuteronomio 6:4, enfáticamente llamándolo el primero de todos los mandamientos, según Marcos 12:29. El Nuevo Testamento enseña esta doctrina enfáticamente. Por ejemplo, porque Dios es uno y Él justificará a los que son de Jesús, Romanos 3:30. No hay más que un Dios, 1 Corintios 8:4. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, 1 Corintios 8:6. Pero Dios es uno, Gálatas 3:20. Un Dios y Padre de todos, Efesios 4:6. Porque hay un solo Dios, 1 Timoteo 2:5. Tú crees que Dios es uno, bien haces, Santiago 2:19. Entonces, el Nuevo Testamento es enfático en declarar esto. Llegamos a unicidad encarnada. Unicidad encarnada. En arge, en hologos, kai hologos, en prostón, seón, kai, seos, en hologos. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Ok? Aquí estamos hablando entonces de unicidad encarnada. Unicidad encarnada. ¿Ok? Lo que estamos diciendo es que Dios se manifestó en carne. El niño que nació en Belén era Dios desde chiquito. Por eso cuando los magos lo visitaron, lo adoraron como Dios. Le llevaron incienso, que es adoración. Le llevaron mirra, que implicaba sacrificio. Y le llevaron oro, que implicaba divinidad, indicando que el niño que estaba en el pesebre era Dios. Eso es supremamente diciente. Terminamos con esta gráfica ya para que entonces desayunemos y nos alistemos para la escuela dominical. Decimos que la Biblia enseña que Jesús es totalmente Dios, pero también es totalmente hombre. Lo define Pablo en la carta a Colosenses, el 2:9, porque en él, en Jesús, viene hablando de Jesús. Si tú lees el 7 y el 8, se dará cuenta que viene hablando de Jesús. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Muy bien. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven,
los cojos andan. Los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de delicados vestidos? Los que llevan vestidos delicados están en las casas de los reyes. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? También os digo, y más que profeta. Porque Juan es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Muy bien, señores. Hasta aquí llegamos hoy, para que vayan a desayunar y estén en la escuela dominical así bien rozagantes, bien inteligentes, bien bonitos. Así que nos vemos en unos minuticos en la gran escuela dominical. ¿Alguien aprendió algo hoy? Amén. ¿Ninguno? Amén. Ajá. Vale. Bendiciones, ya nos vemos. Dios les bendiga.